Bueno, damos inicio pues a la clase número 7 del curso de Fundamentos de Análisis Estadístico de Datos Epidemiológicos. Entonces, antes de comenzar, me llamó la atención esta mañana pues que me llegó un correo de una empresa, yo creo, que se llama Analytics Vidia, ¿cierto? Entonces hace este alerta, este llamado. Lo voy a leer primero en inglés y luego se los traduzco. Data science is a fast evolving domain, and while data science jobs have increased approximately 56% since last year, many applicants are still getting rejected by employers because of their lack of industry-relevant skills and lack of experience in solving real-world data problems. Sí, entonces dice algo así. Sí, la ciencia de datos es un dominio de rápida evolución y mientras los trabajos en ciencia de datos se han incrementado aproximadamente en un 56% desde el último año, muchos aplicantes todavía son rechazados por sus empleados o por empleadores debido a su falta de habilidades relevantes para la industria y falta de experiencia en resolver problemas del mundo real. Sí. Hay ahí algunas cosas, pues lo que pasa es que eso pasa cuando uno, digamos, está recién egresado, que le piden experiencia 3 años. ¿Y dónde? Si apenas está insertándose al mercado laboral. O sea, todavía no le han dado la oportunidad de mostrar sus habilidades en la solución de problemas del mundo real. Es como lo que pasa, volviendo pues a la analogía, que en su hoja de vida tiene que mostrar 3 años de experiencia, como si apenas me acabé de graduar. La única experiencia que un estudiante puede acreditar es la de la práctica, si es que optó pues por un PAE o por la modalidad de pasantía en trabajo de grado, y a lo más podrá hacer 1 año ahí. De pronto también trabajó en algún proyecto, 1 año y medio. ¿Cierto? Entonces, esta frase, digamos, es importante, pero también, digamos, hay que reconocer que puede tener esa falla, pero está, digamos, haciendo un llamado a la importancia de adquirir herramientas de analítica que son supremamente apetecidas hoy en día, pero no quiere decir que ellas resuelvan todos los problemas. Uno no puede tampoco volverse ciego y empezar pues, a hundir CLI ahí como loco, como loca ahí en un computador sin saber lo que está haciendo, no. Yo he conocido de primera mano, testimonios de primera mano de personas que empezaron a resolver problemas de la industria, problemas reales, con métodos de analítica, y los resultados fueron muy pobres, y optaron por métodos tradicionales de estadística y obtuvieron resultados supremamente satisfactorios. Entonces no se trata de irse para un extremo o para el otro, sino de incorporar las nuevas herramientas de analítica dentro de la caja de herramientas de nosotros como estadísticos. De más herramientas uno tenga, más posibilidades puede tener de resolver satisfactoriamente un problema. En todo caso, yo sigo haciendo el llamado desde acá. Es importante conocer todas estas herramientas. Los estudiantes que están en este curso y también están en el curso de analítica se han podido dar cuenta, digamos, de la originalidad de algunas de las aproximaciones que vemos allí y también de la importancia del mismo método tradicional estadístico en este contexto de aprendizaje estadístico y aprendizaje de máquina. Entonces, y esto también es una realidad acá. Hay una gran demanda por científicos de datos. Los estadísticos caemos ahí en esa categoría y, digamos, nos podemos llamar algo así como científicos de datos si tenemos, adicional pues a llamarnos estadísticos, si tenemos buenas habilidades de analítica. Entonces aquí dice la falta de habilidades relevantes para la industria. A un estudiante le queda difícil a menos que esté haciendo una práctica. Está haciendo la práctica y tiene posibilidad de desarrollar habilidades
relevantes en la industria. Y también va a coger experiencia en la solución de problemas del mundo real. Afortunadamente, pues en nuestra escuela, la modalidad de práctica y de pasantía es la que predomina. Y en el contexto de la Facultad de Ciencias, la Escuela de Estadística es la que más pasantes tiene en relación a cualquier otra carrera. A ingeniería biológica, matemáticas y ingeniería física, hablando de nivel de pregrados. Y pues sí, porque todavía la nueva carrera de ciencias de la computación, que promete bastante, todavía no tiene pues practicantes, apenas es una carrera que llevará unos 2-3 semestres. Y a propósito, si ustedes, digamos, analizan el pensum de esta carrera, pueden encontrar allí cosas interesantes que complementan muy bien con la labor estadística. ¿Sí? La facultad ofrece esa nueva carrera desde hace poco y puede ser una buena idea tomar cursos allí. Bueno, ese era pues como el preámbulo de lo que va, como más recomendaciones, llamados de alerta para que ustedes aprovechen su tiempo y si se pueden meter a un curso de esos que ofrece el mismo Analytics, Vidia, Stanford, estos de Coursera que están gratis todavía. Aprovechen, todo eso que puedan aprender nunca les va a sobrar. Bueno. Entonces, ¿qué hacer? Recuerden que estamos trabajando básicamente en este contexto. Hasta ahora solamente hemos analizado problemas de este estilo, o sea, donde nosotros tenemos unas tablas 2x2. Estamos trabajando en este contexto, donde aquí tenemos una enfermedad y aquí tenemos un factor de riesgo. La enfermedad pues lo voy a llamar así mejor. Aquí tenemos una enfermedad y un factor de riesgo. Entonces estamos mirando tablas 2x2. O sea, el factor de riesgo, en este caso, únicamente tiene dos niveles, que son 1 y 0. Pero habrá factores de riesgo. Pues, ¿qué hacer si el factor de riesgo tiene más de 2 categorías? Sí, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy en gran parte de la clase. Pues hay factores de riesgo que se miden con varios niveles. Y esos niveles pueden ser nominales u ordinales. Entonces, cuando se tienen más de 2 categorías del factor de riesgo, o sea, que sería, digamos, asociado a una tabla como esta, que voy a... Sería una tabla así. ¿Cierto? Aquí tendríamos la enfermedad, sí y no. Y aquí tendríamos niveles de un factor de riesgo. Tenemos el nivel 1, el nivel 2, hasta llegar al nivel L. ¿Sí? Entonces compare, mire que aquí en este caso el factor de riesgo tiene solamente 2 niveles y la enfermedad sigue siendo una variable dicótoma. Entonces aquí estamos en un contexto de una tabla L por 2. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos medir si hay una asociación entre este factor de riesgo y esta enfermedad. ¿Cierto? Acá, digamos, la enfermedad se puede, digamos, denominar para uniformizar con la terminología común en estadística. Se puede llamar una respuesta
Y el factor de riesgo se podrá llamar una dosis, ¿sí? O una exposición. O un input, si quiere. ¿Sí? Un predictor, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que queremos es ver cómo podemos hacer esta tarea. Entonces, cuando se tienen pues, más de dos categorías del factor de riesgo, el procedimiento usual para calcular riesgos relativos y ORs consiste en predeterminar arbitrariamente una categoría de referencia, llámelo nivel basal, categoría base o baseline, para hacer las comparaciones. O sea, lo que están diciendo ahí, usted puede fijar cualquiera de estos niveles. Digamos, voy a fijar el nivel L y lo va a comparar con el 1. Pues cuando usted hace esa operación, entonces usted va a tener tablas 2x2. Entonces va a tener una comparando el nivel L con el 1. Aquí estaría la enfermedad. El nivel, entonces mire que está obteniendo tablas 2x2. El nivel L con el 2. Hasta comparar el nivel L con el L-1. Sí, entonces como decir, voy a centrarme solamente en estas dos celditas de acá y estas dos celditas de acá. Primero, entonces de esa forma obtengo esta tablita que hay acá, esta que hay acá. Entonces ahí calculo OR, riesgo relativo si es del caso, y listo. Y ahí voy, la L con la siguiente, con esta acá. Ella va a comparar con esta, con la segunda categoría, y teniendo como base la categoría L, y así sucesivamente. Esa es una alternativa de trabajo. Ahora, la elección del nivel de referencia puede ser, es arbitraria, ¿cierto? Pero, sea como sea la elección, el resultado siempre debe ser lo mismo. Lo que pasa es que alguien puede estar interesado en fijar no el nivel L, sino cualquier otro. El ejemplo que no recuerdo si lo di en este curso o en el otro, la clase anterior, suponga que usted tiene 13 comunas, que está mirando la situación de inseguridad en Medellín. Entonces, creo que son 13 comunas, no estoy muy seguro, 13 comunas. Entonces, va a decir, tal comuna es la que más actividad de inseguridad tiene, entonces esa va a ser mi nivel de referencia. Y esa no necesariamente tiene que ser la L, sino que pudiera ser, por ejemplo, la 2, la 3, cualquiera. Pero sea cual sea el nivel de referencia que usted tome, los resultados siempre van a ser los mismos. Entonces, una primera aproximación puede consistir en hacer ORs, considerando las posibles tablas 2x2 que hay, resultantes luego de fijar un nivel de referencia, que es un procedimiento cuando estos niveles que hay acá, cuando estos niveles de la variable del factor de riesgo son de tipo nominal. O sea, esto que acabo de decir acá, esto aplica para factores de riesgo nominal. O sea, cuando el factor de riesgo es nominal. ¿Sí? Luego vamos a ver qué hacer cuando estos factores de riesgo son ordinales. ¿Sí? Porque el factor de riesgo puede ser ordinal o nominal. Y nos vamos a dar cuenta que de todas formas esta aproximación sirve incluso cuando las variables son de tipo ordinal. O sea que el factor de riesgo es nominal o ordinal, uno siempre puede hacer esto que está acá. Yo puedo fijar un nivel de referencia
en este caso es el nivel L, y hacer todas las comparaciones de los otros niveles con respecto a él. Si es ordinal, también lo puedo hacer, pero habrá ciertas metodologías que son exclusivas cuando el factor de riesgo es ordinal. Entonces vamos a ver ambos enfoques. ¿Sí? Yo creo que ahí queda claro lo que vamos a hacer. Entonces, ahora, cuando las categorías del factor de riesgo pueden ordenarse con algún criterio lógico, se analiza la exposición a los niveles con la presentación del evento, eligiendo una categoría de referencia, que puede ser la primera o la última, aunque esto depende del interés de la investigación, pero algunas veces incluso la variable no se le ve un orden natural. Entonces uno fija cualquiera de los niveles. ¿Sí? Lo que están diciendo acá. Entonces, la siguiente tabla muestra datos recolectados sobre estatus socioeconómico y enfermedad coronaria. ¿Sí? Miren que el factor de riesgo acá se llama estatus socioeconómico. Es el factor de riesgo. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Y la enfermedad tiene 2 niveles, sí o no. Entonces, lo que se pretende con esta información de 8.681 personas resumidas en esta tabla es ver si hay algún tipo de asociación entre este factor de riesgo con 6 niveles y esta enfermedad. En este caso, L es igual a 6. Y mire que hay ordinalidad en este sentido. O sea, medir la distancia de unas categorías es difícil, pero digamos desde el punto de vista del sentido común, uno puede argumentar que hay un cierto orden allí. Entonces, el estatus socioeconómico, primero profesional, segundo intermedio, 3N, algún tipo de habilidad, 3M, trabajo manual y algo de habilidad, cuarto, trabajo manual, poca habilidad, 5, trabajo manual, ninguna habilidad. Ahí la traducción de habilidad viene de la traducción de skill. Skill es como una habilidad para hacer algo, pero en este contexto se refiere como más a nivel educativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que están en 3N desarrollan trabajo manual y tienen algo de escolaridad. Los que están en el nivel 4 tienen trabajo manual y muy poca escolaridad, y los que están en el nivel 5 son trabajos manuales, por ejemplo, construcción, aseo, que en general el nivel de escolaridad se puede considerar bajo, aunque no descarta personas allí que tengan un nivel de escolaridad y les tocó, digamos, por alguna circunstancia, aceptar un trabajo por debajo de sus habilidades. Sí, pero en ese sentido es que hay ordinalidad en esta variable. Se quiere ver si hay relación o no con la presencia de enfermedad del corazón. Entonces vamos a calcular riesgos relativos tomando como referencia la clase 1. Entonces voy a ilustrar lo que en el tablerito les mostré acá. Entonces vamos a tomar como referencia la clase 1. Pero en realidad mire que usted puede elegir como nivel base o nivel baseline o nivel de referencia cualquiera de estas categorías. Acá vamos a tomar esta. ¿Sí? Vamos a tomar esa. Entonces mire que la primera tablita en ese caso quedaría de la siguiente forma. Yo borro acá. Esa primera tablita quedaría así. Quedaría 100. ¿Cuál era el otro? 492, no estoy mal. 492. Ah, bueno, pero como es el nivel de referencia, entonces se debe hacer acá. Como es el nivel de referencia, debe ir
acá. 100, 492. Este es el nivel 1 de referencia. Y vamos a compararlo con el 2. Vamos a ir así en ese orden. Sí, vamos a compararlo con el 2. 382, 1872. 382, 1872. 382. 1872. Sí, el nivel 1 versus el nivel 2. Y esta es la enfermedad, CHD. Si tiene, no tiene. Entonces, el lambda que compara 2 con 1 va a ser igual a... lo voy a colocar acá, 382 dividido 382 más 1872 dividido 100 sobre 100 más 492. Lo que sea que yo debo tener aquí, era pues para ilustrar. Y eso mismo lo haces, pero siempre manteniendo fijo este nivel de referencia acá. Siempre manteniendo fijo este acá. ¿Listo? Entonces el otro sería 1 versus 3. Entonces van a cambiar los números de esta fila. Versus 3m. 1 versus 3m. Cambian los de esta fila. 1 versus 4. 1 versus 5 y 1 versus 6. Entonces, eso es lo que se hace acá. 2 versus 1 es el valor que tengo aquí. Es este mismo. Este lambda 2,1 da 1.03. De ahí cuando hago 1 versus 3n da 1.065. Siguiendo pues la misma reglita, pero reconociendo que la tabla va variando. De ahí 1 versus 3n, 1 versus 4 y 1 versus 5. Entonces estos lambda estimados van a tener este valor. Entonces uno aquí observa que esos riesgos relativos van creciendo en la medida que yo comparo el nivel profesional con los otros niveles. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces el riesgo de prevalencia de sufrir enfermedad coronaria aumenta a medida que aumenta la clase social en comparación al nivel basal o al nivel de base, al nivel baseline. Este efecto se conoce como dosis respuesta y se puede verificar con una prueba de tendencia lineal que se discute en breve. O sea, aquí, digamos, a medida que aumento la dosis, que sería aumentar la variable ordinal, ¿sí? Va aumentando la respuesta. O sea, en cierta forma, aumenta el riesgo. A medida que yo aumento este primer valorcito, da 2, 3, 3m, 4. Ahí fue que me faltó uno. Okay. Ah, no, este es que lo escribí mal. Es que este es palito B. ¿Sí o no? Yo lo escribí mal acá. Está mal escrito. Aquí hay que hacer la corrección de este 4. Entonces va aumentando este primer subíndice. A medida que aumenta este. Entonces uno dice, a medida que aumento la dosis del factor de riesgo, me aumenta la respuesta. ¿Sí? Ese efecto se conoce como dosis respuesta. Entonces enseguida lo discutimos acá. O sea, hasta ahí me están siguiendo lo que queremos hacer. ¿Está claro lo que estamos pretendiendo hacer? Bueno,
Entonces, las ideas de riesgo, pero esto yo también lo puedo hacer con riesgo, con ORs. Yo también lo puedo hacer con ORs. O sea, así como esta tabla, como utilice esta tabla para calcular este lambda, yo puedo también calcular el OR estimado de 2 versus 1, que sería igual a 382 por 492 dividido 100 por 1872. O sea, cualquiera de estas dos medidas, sea el riesgo relativo o el OR, tienen el mismo derecho a ser usados como medida de cuantificación de riesgo acá. Entonces ahí como ejercicio para ustedes, pero no para entregar, pueden repetir la actividad, pero variando la medida de riesgo. Ya no va a ser riesgo relativo, sino R, y miren a ver qué observan. ¿Sí? Un ejercicio para que practiquen. Entonces, estas ideas de riesgo relativo y OR son tan atractivas que es natural querer especificar uno u otro para todos los factores de riesgo considerados en un estudio epidemiológico. Cuando el factor de riesgo es una variable discreta con muchos niveles, la cual en la práctica se puede considerar discreta o continua, las tablas no son tan fáciles de implementar. Trate, por ejemplo, de hacer para corroborar esa afirmación, trate de hacer una tabla 2x2 de todos los posibles valores de edad versus presencia o no de enfermedad. Esa tabla seguramente va a tener más de 20 filas. Muy seguramente, porque cada persona va a tener una edad específica. En esos casos, uno puede de todas formas crear categorías de acuerdo a algún criterio, el criterio de la regla de Sturges, ¿cierto? O la raíz cuadrada de n para determinar un número adecuado de clases. En epidemiología ellos resuelven el problema no con regla de Sturges ni con raíz de n, sino que si la agrupación la van a hacer con respecto a la edad, toman grupos de a 5 años, es como el estándar. O sea, grupos etarios que van de a 5 en 5. El primer grupo será de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, y así sucesivamente. Y en algunos estudios también a veces utilizan de a 10 años, pero la información ahí tiene que ser asociada a un estudio que venga desde hace mucho tiempo, porque si no le van a quedar muy pocas categorías. Entonces, en quinquenios de a 5 años es estándar en epidemiología. Entonces usted tiene la variable de edad, que es continua, pero usted puede crear grupos de a 5, y eso es lo estándar en epidemiología. Bueno, entonces en vez de eso, las tablas se obtienen al agrupar el factor de riesgo, está en escala continua en varias categorías, lo que acabo de ilustrar. De esta manera, los riesgos relativos y OR pueden obtenerse a partir de los datos agrupados en la tabla. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí hay un problema. Que distintas formas de agrupar niveles del factor de riesgo pueden producir diferentes resultados o inferencias. Eso es grave, eso es supremamente grave, porque quiere decir que a la mano yo puedo crear categorías donde pueda favorecer una hipótesis o donde pueda no favorecer una hipótesis. Entonces, habrá algunas situaciones donde es muy claro que esa agrupación se hizo adrede para favorecer algún tipo de hipótesis. Pero si uno adopta un criterio estándar, un criterio objetivo, y resultó que con ese criterio objetivo encontró algo interesante, está bien. A mí me sucedió en un estudio de artritis juvenil, con unos datos pues, de una IPS, que es una de las IPS más grandes del país en cuestión de enfermedades autoinmunes, que incluyen pues lupus, que incluyen
artritis reumatoide, arteriosclerosis, entre otras, ¿sí? Entonces, cuando miramos la variable edad como tal, no mostraba como ninguna asociación entre la edad y tener o no esta enfermedad. Entonces, lo que se me ocurrió a mí, que es muy estándar, fue calcular la edad mediana y categorizar con respecto a esa edad. Dio la edad mediana como 15 años, entonces consideramos los menores iguales a 15 y los mayores a 15. Y resultó que con esa clasificación hicimos unos hallazgos muy interesantes. Los médicos pues, con los que interactué quedaron muy satisfechos, e incluso por allá en un evento quedamos como de terceros con un póster que presentamos a nivel de medicina, ¿sí? Pero no crean pues que quedamos de terceros y solo eran 3 póster, no, eran bastantes póster, ¿sí? Y fue interesante, y no fue pues al amaño, porque yo hubiera podido decir, a ver, empecemos a coger un nivel de referencia ahí al azar, hasta que me dé, no. Si a mí me preguntan, ¿por qué eligió la mediana? Porque ese es un estándar para crear categorías. Porque yo hubiera podido escoger uno de los percentiles y de pronto hubiera encontrado un valor P más pequeño haciéndolo, pero entonces yo estoy ahí manipulando datos para favorecer una hipótesis. No, resultó que con el criterio objetivo de clasificar de acuerdo a la mediana encontramos cosas interesantes. Pero entonces eso que yo tengo allá subrayado es grave. Eso puede ser muy grave. Pero si usted elige utilizando alguno de los criterios estándar, digamos la regla de Sturges puede ser uno, la raíz de n puede ser otro, y encuentra evidencia y usted está bien. El problema es cuando uno empieza a mover las categorías al amaño para favorecer una hipótesis. Y la guía ética de la Asociación Americana de Estadística alerta sobre esa mala práctica. O sea, hacer eso, crear categorías al amaño para favorecer una hipótesis, está contemplado como una falta de ética en la guía ética de la Asociación Americana de Estadística, y se considera una mala práctica estadística. Entonces, lo que se hace es que se recomienda agrupar en pocas categorías. O sea, no agrupar en más de 5 o 6, o usar fórmula de Sturges. Es que la fórmula de Sturges puede darle 8 categorías, y eso hace que cuando usted construya su tabla, digamos así, una de este estilo, haya frecuencias muy bajas por acá. Entonces, eso le va a viciar también la inferencia. Entonces, la idea es hacer agrupaciones que por lo menos garanticen frecuencias adecuadas que le permitan implementar las distintas medidas de riesgo. Sí, entonces, estamos acá, ¿cierto? Eso acá. En este caso, la inferencia se debe hacer con mucho cuidado y se deben evitar agrupamientos posiblemente ilógicos que pudieran favorecer lo que se quiere probar. Entonces, vamos a ilustrar esa situación. Aquí tenemos una dosis del factor de riesgo, nivel del factor de riesgo, es 1, 2 y 3. Digamos, pudiera ser, estar en la categoría 1, es que fumaba a lo más 2 cigarrillos al día. En la categoría 2, fumaba entre 2 y 15 cigarrillos al día. Y categoría 3, fumaba más de 15 cigarrillos al día. Entonces, a eso se refiere por dosis. O sea, aumentó la dosis del factor de riesgo, aumentó la exposición. O alguien puede decir, esta persona se asoleaba no más 15 minutos al día. Esta se asoleaba entre 15 y 1 hora, y esta más de 1 hora. Entonces, la dosis, mire que dosis no es solamente, dame 500 miligramos, sino que se refiere a la cantidad de exposición a un factor de riesgo. A eso se refiere la dosis. Entonces, acá, la dosis del factor de riesgo tiene 3 niveles, y el estatus de la enfermedad es enfermo y no enfermo. Entonces, mire que en la dosis 1 o nivel 1 hay solamente 1 que enfermó y 9 que no. En la 2, 196 enfermaron y 4 no. Y en la 3, 189 enfermaron y 11 no, para un total de 410.
Entonces, note que como la categoría 1 tiene asociada una frecuencia tan baja como enfermos y no enfermos, ¿cierto? Esta de acá, como enfermos y no enfermos, puede ser razonable unir o fusionar las categorías 1 y 2 y llamar a esta nueva categoría, por ejemplo, dosis baja. Entonces lo que están haciendo es vamos a unir este 1 con este 196, vamos a sumarlo. Entonces vamos a colapsar las categorías 1 y 2, vamos a unirlas. Vamos a unir la 1 y 2, entonces obtendríamos 197, 13. Y ese nuevo nivel lo va a llamar nivel bajo o dosis baja. Y el otro lo voy a llamar dosis alta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dosis baja y la categoría 3 renombrarla como dosis alta. Entonces 1 y 2 implica dosis baja y 3 dosis alta. Entonces tenemos esta tabla. Entonces de esta manera el riesgo relativo de dosis alta respecto a dosis baja estaría dado por esta cantidad, que sería 197, espera, aquí qué dice yo. Dosis alta, bueno, dosis alta respecto a dosis baja. Sí, o sea, aquí el nivel de referencia va a ser dosis baja. Esto es 189 sobre 200, dividido 197 sobre 210. O sea, el orden acá, en este cociente, depende de cuál está considerando usted nivel de referencia. Aquí estamos considerando como nivel de referencia la dosis baja. Entonces acá tenemos 1.007. ¿Sí? Se acepta lambda igual a 1, o sea, no hay manera de rechazar H0, ya que pudiera ser el intervalo de confianza. Y en ese intervalo de confianza, con toda seguridad, el 1 va a estar. Entonces no hay evidencia para rechazar esta hipótesis nula. Ahora, pero si se juntan las categorías 2 y 3 y se renombra esta nueva categoría como dosis alta, se obtiene esta tabla. ¿Sí? Entonces, si hago alta versus baja, me va a dar 9.625. Pero mire que esta agrupación es o esta forma de colapsar categorías, es como muy lógica, porque la idea es tratar de que las celdas tengan un nivel adecuado, una frecuencia alta. Entonces, compare, mire que son los mismos datos, ¿verdad? Son los mismos 410. Son los mismos 410, pero agrupados de distintas maneras. Aquí, la categoría baja colapsó la dosis 1 y 2. Y en la categoría baja dejó esas bajas frecuencias 1 y 9 y colapsó las dosis 2 y 3. Y con eso mira el riesgo relativo. Entonces alguien puede decir, mire, el riesgo de 9. O sea, con toda seguridad sí permite rechazar este lambda en comparación a este. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que un manejo amañado de las categorías puede conducir a favorecer un resultado. En este caso, el hacer este colapsamiento, esta agrupación arbitraria e ilógica, pienso que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si uno ve una tabla de estas y le piden colapsar categorías, uno mismo piensa en aumentar este 1 acá, y eso se logra colapsando estas dos adyacentes, la 1 y la 2, estas dos categorías adyacentes. Pues esta es una muy sospechosa, pero que se hizo adrede para favorecer un resultado específico. En este caso era obtener un riesgo alto. ¿Sí se da cuenta? Entonces debe ser uno muy cuidadoso a la hora de colapsar categorías. Hace algún tiempo también tuve oportunidad como de ayudarle a un estudiante que está haciendo una tesis en minas, y entonces estaban analizando como percepción con respecto a algo. Entonces esas percepciones generalmente se miden con la escala de Likert de 5 ítems, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Entonces resulta que para usted garantizar que en cada una de esas categorías haya una buena frecuencia, por buena frecuencia me refiero a que no hayan ceros, 1, 2, sino números grandes, usted requiere un tamaño muestral muy, muy alto. Y estar seguro de que esa es la manera de medir
la respuesta. Es como si yo le pregunto a una persona, venga, ¿usted está satisfecho con que el gobierno le esté regalando plata? Mucha gente estará de acuerdo en decir sí. Y entonces en las categorías de abajo muy poca gente podrá estar insatisfecha. ¿Sí? Porque se le regalen a uno cosas. O es como decir, ¿usted está satisfecho con la matrícula cero en la universidad? Debe haber una gran proporción de personas que estén de acuerdo. ¿Sí? Entonces, los niveles 1 y 2, que son muy insatisfechos, poco satisfechos, van a generar frecuencias demasiado bajas, por no decir cero. Pero es por la manera que yo estoy haciendo el experimento. Estoy utilizando una escala con muchos niveles para medir algo que yo de antemano sé. Se va a sesgar mucho hacia las respuestas de arriba. Entonces, en ese ejemplo particular sucedía eso, que las frecuencias bajas, los niveles de la escala Likert bajos tenían muy pocas frecuencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente estaba satisfecha con el trabajo. Entonces, eso correspondió a una falta de buen diseño. Entonces, lo que hubo que hacer fue colapsar algunas categorías y después el director que no, que eso no se puede. Entonces, yo me reuní con el director y le dije, bueno, si no se puede, entonces dígame usted qué va a hacer con todos esos ceros allá. Una cantidad de ceros en las categorías 1, 2 y 3. Es muy poco lo que puede hacer allí. Entonces, finalmente hubo que hacer colapsamiento y los resultados pues fueron más transparentes, dejando la situación así como estaba. Eso. Entonces, por eso antes de hacer un experimento uno tiene que ver qué es lo que va a medir, imaginarse cómo lo va a medir. Es como yo decir, voy a mirar una enfermedad muy rara y voy a hacer un estudio de un seguimiento de una cohorte a un año. Lo más seguro es que pase todo el año, se gastó toda la plata y nadie de las personas que le está haciendo seguimiento mostró signos de la enfermedad. Entonces, la cuestión del diseño, de hacer bien el experimento, es supremamente importante. Y hacer experimentos en general es muy difícil. Y requiere, digamos, de la conformación de grupos interdisciplinarios y de dedicar un muy buen tiempo, de tomarse el tiempo para hacer pruebas piloto que garanticen que el experimento va por lo menos a producir respuestas que permitan responder preguntas, o sea, que usted observe eventos que le interesen, que vea eventos de la enfermedad o de la característica que quiera medir. Entonces, en general, medir y hacer experimentos son dos actividades supremamente difíciles, pero se pueden hacer con mucho ingenio. Los experimentos requieren de mucho ingenio. ¿Por qué? Porque no solo usted debe garantizar, refiriéndome a un experimento, seguir una cohorte, que haya posibilidad de observar eventos, sino que aísle lo que más pueda posibles fuentes de ruido que puedan viciar esas respuestas y que usted, digamos, esas respuestas las pueda atribuir a la exposición a un factor de riesgo y no simplemente a factores que usted no controló la variabilidad. ¿Sí? Es decirlo acá es supremamente fácil, pero si yo me voy para Ciudad del Río, que allí hay una empresa que conduce regularmente o lleva a cabo estudios, ensayos clínicos, ellos van a estar de acuerdo con lo que dije, pero también van a decir, pero es que imagínense la cantidad de problemas que hay. Tenemos que llenarnos protocolos que el INVIMA nos exige, tenemos que convencer allí a un comité ético, tenemos que informarle a las personas claramente. Tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar haciendo esto, aquello, lo demás allá, tenemos que reunir un panel de a un comité ético, tenemos que informarle a las personas claramente, tenemos que estar monitoreando,
tenemos que estar haciendo esto, aquello, lo demás allá, tenemos que reunir un panel de expertos para que nos diga si las variables que vamos a medir son las que deben ser, etcétera. Perdón. Bueno, entonces queda claro, de acuerdo a la forma en que colapsen las categorías, puede producir valores diferentes. Entonces, distintas formas de agrupar niveles de factor de riesgo pueden producir diferentes resultados o inferencias. Aquí está. Entonces, sigamos acá. Conclusión, la significancia y magnitud del efecto dependen del agrupamiento. Por eso es necesario agrupar los niveles del factor de una enfermedad de una forma que parezca objetiva y lógica y que no se preste a sospechas de que la tabla se manipuló para favorecer una hipótesis particular. Esto hace parte de las buenas prácticas estadísticas, que yo insisto mucho desde acá. No se deje tentar que por mover un numerito favoreció, no. Muestre lo que hay. Una egresada, de las primeras egresadas del programa de estadística, que cuando obtuvo su título, trabajó en una entidad gubernamental de acá de Medellín. Pues le solicitaron como caracterizar los homicidios en una cierta región, una cierta comuna, ¿sí? Entonces había allí, se había disparado pues la tasa de homicidios allí. Entonces el jefe le decía, venga, no hay manera de que ese gráfico le amplíe ahí el eje de abajo como para atenuar un poco la cuestión allí. Entonces ella me llamó, dijo, el jefe, porque yo le había dirigido una tesis a ella, me dijo, el jefe me está solicitando esto, ¿usted qué dice? Y yo le dije, no haga eso. Es que él como gobernante tiene que ver el número, cómo se está expresando, qué le están diciendo los datos para poder ir a intervenir de manera efectiva. No se trata de disfrazar la realidad, hacer creer que está todo color de rosa cuando no lo está. Ay, pero y entonces si va y me echa. Yo le dije, ya eso es un dilema ético que usted debe enfrentar. Usted me está preguntando a mí qué haría yo. Yo mostraría los datos como son. No me voy a poner a manipular gráficos ni datos para favorecer algo que no es, que yo de manera evidente veo que no está allí. Entonces, esos conflictos éticos, con toda seguridad, muchos de ustedes los van a enfrentar en algún momento. Y algunos pueden ser de mayor nivel y de mayor compromiso que otros. La decisión depende de cuál es mi nivel de ética para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero son encrucijadas en las cuales algunas veces las personas se pueden ver metidas. Entonces hay que actuar con mucha prudencia porque una mala jugada puede costarle a usted toda su vida profesional. Puede quedar su nombre manchado como alguien que manipula datos, alguien que favorece las hipótesis, alguien que no hace el trabajo profesional ni éticamente. Entonces uno debe ser muy, muy cuidadoso en ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, los dilemas éticos que uno puede enfrentar como estadístico pueden ser de muchísimo nivel. Eso uno tiene que andar con mucho cuidado allí. Resoluciones recomendadas, agrupar los datos antes del estudio. Problemas, se pueden obtener categorías con pocos datos. B, pueden no creer que la agrupación se hizo de antemano. Segundo, usar agrupaciones previamente usadas por expertos en otros estudios similares, muy recomendable. Problemas, se pueden obtener categorías con pocos datos. Dividir el factor, o sea, celdas con pocos datos. Dividir el factor de riesgo en categorías que tengan el mismo número de individuos usando percentiles. Problema, dos muestras distintas pueden producir agrupaciones distintas impidiendo la comparación. Pero esa también es una buena forma de hacerlo. Cuando un factor de riesgo se define con L niveles distintos, el interés es comprobar la asociación entre los niveles del factor de riesgo, lo que se llama efecto dosis y respuesta. Las hipótesis para este caso son H0, el riesgo en el nivel 1 es igual al riesgo en el nivel 2, que es igual al riesgo en el nivel L, versus H1, al menos un riesgo es diferente, donde RI es el riesgo de que ocurra la enfermedad, dado que se está en el 10º nivel del factor de riesgo. Aquí varía de 1 hasta L. En ocasiones es de interés ver si existe un cierto grado de asociación lineal entre los niveles del factor de riesgo y la enfermedad. O sea,
lo que hace es que aquí asociación lineal, ¿cómo así? Si estamos hablando de categorías. Yo sé el concepto de linealidad, de asociación lineal, cuando me dan una Y cuantitativa y una X cuantitativa. Por ejemplo, Y es el valor de un apartamento y X son los metros cuadrados del apartamento. Entonces, a mayor metros cuadrados, mayor valor. Puede ser una relación, digamos, adecuada. Claro que eso depende más de la ubicación, del estado del inmueble y de otras características, pero resulta razonable pensar que entre más grande el inmueble, más valor puede tener. Entonces aquí, sí, pero es que aquí no tenemos una Y cuantitativa y una X cuantitativa, ambas son cualitativas. Entonces aquí la linealidad se entiende como el efecto dosis respuesta. A medida que aumento la dosis, que sería la X, aumenta la respuesta, que sería la enfermedad, y aumenta como porcentualmente. No, miren la analogía con la regresión, ¿cierto? En la regresión uno no tiene ningún problema. Esperen, yo mejor cierro este tablero y abro otro, que me demoro mucho borrándolo. Entonces, en el caso pues, de la regresión común y corriente, aquí tenemos X y Y. Si tenemos Y igual a alfa más beta X, vamos a tener una recta así. Esta es la recta alfa más beta X. Pues a medida que aumenta X, aumenta Y. Pero acá, en el caso pues que tenemos acá, la Y es categoría, una categoría, y la X es categórica. Entonces, ¿cómo ver esa cuestión creciente? ¿Cómo ver? Y ya no lo puedo ver con una recta, porque estas variables no son continuas. Entonces uno diría, bueno, aquí tengo la dosis 1, la dosis 2, hasta la dosis L. ¿Sí? Y yo a esta dosis puedo medir cuál es, digamos aquí, el porcentaje. Sería la probabilidad de que Y tome un cierto valor acá. ¿Sí? Entonces yo puedo mirar qué pasó acá, de pronto acá pasó esto y de pronto acá pasó esto. Entonces si yo trazo una recta que sería simplemente un artificio visual, entonces yo podría pensar en una relación de tipo creciente. Pero entonces estos valores acá no van a ser exactamente como acá la coordenada x1 y s1, ¿cierto? Sino que acá sería el par dosis 1 y una proporción 1 acá. Pero solamente me va a escribir estos puntos acá. Entonces la idea es ver si hay una dosis respuesta, aunque la dosis respuesta también pudiera ser decreciente. Sí, a mayor dosis disminuye el dolor. Sí. Entonces hay un efecto dosis respuesta. O sea, yo también pudiera tener una situación como esta de acá, donde tengo acá los niveles 1, 2, L, y acá estas probabilidades. ¿Sí? Pudiera pues tener una tendencia creciente o decreciente. Pero en ambos casos habría un efecto dosis-respuesta. Aquí a mayor dosis disminuye la respuesta y aquí a mayor dosis aumenta la respuesta. ¿Está claro ahí? Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, en ocasiones de interés ver si existe un cierto grado de asociación lineal entre los niveles del factor de riesgo. Espere que se me bloqueó la tablet. Déjenme un segundito que no sé qué pasó acá.
Aquí se me pegó el mouse. Sí. Esperen, yo hago algo acá. Disculpen un problema técnico, ¿sí? Entonces, en alguna ocasión es de interés ver si existe un cierto grado de asociación lineal, pero linealidad entendida así: a mayor dosis, mayor respuesta entre los niveles del factor de riesgo y la enfermedad. En este caso es necesario asignarle un valor a cada nivel. Una práctica epidemiológica muy extendida consiste en asignar un número natural o ordinal a los niveles. Por ejemplo, si el factor de riesgo es estrato socioeconómico, podría asignarse 1 al estrato bajo, 2 al estrato medio y 3 al estrato alto. Sin embargo, se podría ser más preciso si en vez de estos números se asigna, por ejemplo, el ingreso económico promedio en cada nivel socioeconómico. Ambos procedimientos se pueden usar. Entonces, se trata entonces de establecer si hay un efecto dosis-respuesta lineal. Pues la siguiente tabla muestra resultados posibles en diferentes niveles del factor de riesgo y presencia de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos los niveles del factor de riesgo: nivel X1, nivel X2, nivel XL. Y esta variable es dicótoma. Entonces, mire que estamos en una situación de una tabla L por 2, donde L representa los niveles del factor de riesgo y el 2 el nivel de estar o no enfermo. Se representan los dos posibles niveles para presencia o ausencia de enfermedad. Pues la prueba de tendencia lineal impone al modelo que el riesgo tenga una tendencia lineal. Miren que nosotros acá logramos como observar esa tendencia. A mayor dosis, mayor respuesta. Entonces acá lo están simplificando como de esta manera. Es decir, vamos a asumir que hay una tendencia lineal entre los niveles del factor de riesgo y este riesgo, y que se comporta como una recta, beta 0 más beta I XI. XI es el número asignado al nivel y el factor de riesgo, y se examina esta hipótesis de si esta pendiente es o no distinta de cero. Entonces, el estadístico de prueba se debe pues a Armitage en el 55 y es una prueba tipo chi cuadrado. Todas estas pruebas tienen su génesis en formas cuadráticas. Entonces, mira que estábamos comparando acá un T sub I menos N sub 1 T sub 2 sobre N al cuadrado sobre una medida de varianza. Sí, tiene la misma estructura de un log-rank test. Y tiene una distribución asintótica chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué log-rank? Porque es que mire que acá está asumiendo que usted le puede asignar un rango en la escala ordinal a estos números acá. Entonces, de alguna manera, estas formas cuadráticas surgen de esa ordinalidad de la respuesta. Entonces acá miren que T sub 1 es la suma de A sub I XI, T sub 2 es la suma de MI XI. Aquí están pues quiénes son los A sub I, son los enfermos en cada uno de los niveles, y M sub I son los totales. ¿Se dan cuenta? Estos coeficientes de acá. Los XI vienen a ser los valores que yo estoy utilizando acá para representar estos niveles del nivel del factor de riesgo. O sea, los valores ordinales, 1, 2 hasta L. ¿Sí? Y T sub 3 tiene esta fórmula. O sea, mire que cualquiera de estas, T sub 1, T sub 2 y T sub 3, que se necesitan para el test y para esta medida de variabilidad, se obtienen con toda la información que usted tiene en la tabla. O sea, va a requerir estos X, estos A y estos M. Entonces, una vez tenga el estadístico, lo compara con una chi cuadrado con un grado de libertad. O sea, los grados de libertad
dependen del número de categorías de la variable respuesta. Entonces veamos a mano cómo podemos implementar este test y luego les muestro cómo lo podemos hacer en R y en SAS, que también les sirve para la tarea, ¿sí? Pero antes de eso voy acá a llamar a lista rápidamente. Ahí estoy en esas. Pero que no ha querido actualizar. Damos un segundito. Yo vuelvo a hacer el ejercicio. Este Meet a veces me... Es por esto. No sé qué pasa a veces con ese Meet, es promisorio, pero me causa más problemas de los que yo quisiera. Seguí, intento otra vez a ver si... Ahí está. Ahí está. Ahí sí está. Ahí está la lista. Bueno, pues sigamos acá. Sigamos acá. Voy a cerrar acá. Acá. Listo. Entonces vamos a implementar el test de Armitage de dosis respuesta lineal para los datos de estatus socioeconómico versus enfermedad coronaria. Vamos a hacer a mano y luego lo vamos a hacer en R y en SAS. Y vamos a corroborar que los resultados son iguales. La siguiente tabla muestra datos recolectados sobre estatus socioeconómico y enfermedad coronaria. Lo dijimos acá. Entonces simplemente el test de Armitage para ver si hay efecto dosis respuesta. Pues las hipótesis son H0, no hay efecto lineal del estrato sobre el riesgo de enfermedad coronaria, versus H1 si hay efecto. Entonces calculo T sub 1, que es la suma desde igual 1 hasta L de A sub XY, que viene a ser, estoy acá, mire que estoy renombrando estos niveles, este lo estoy llamando 1, este lo estoy llamando 2, a este lo estoy llamando 3, a este lo estoy llamando 4, este lo estoy llamando 5, este lo estoy llamando 6. O sea, le estoy asignando los números del 1 al 6. Los A sub I son esto. Este es A sub 1, que es 100, A sub 2, 382, A sub 3, 183, A sub 4, 668, A sub 5, 279 y A sub 6, 109. Y estos de esta última columna son los M sub I. M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Entonces ya en teoría yo tengo forma de calcular T sub 1 y T sub 2 y T sub 3. Y mire que aquí estos X al cuadrado sería M1 por 1 al cuadrado, más M2 por 2 al cuadrado, más M3 por 3 al cuadrado, más M4 por 4 al cuadrado, más M5 por 5 al cuadrado, más M6 por 6 al cuadrado. Entonces tendría T sub 1, no tendría problema, ni T sub 2 ni T sub 3. Eso es lo que estoy haciendo acá. T sub 1 es A sub 1 por 1. Después sería 382 por 2. Después sería 183 por 3, etcétera, hasta llegar a 109 por 6. Es el término que hay acá.
Entonces me da 6.134. Haciendo lo mismo, pero utilizando los valores de la última columna, los totales, entonces T sub 2 me daría 592 por 1, que es este 592 por 1, más 2.254 por 2, más 1.017 por 3, hasta llegar a 415 por 6. Y T sub 3, el que acabé de ilustrar, pero con los cuadrados. Este da 115.426, este da 29.506, este da 6.134. Entonces, la varianza estimada es esta de acá, que es un término de la diagonal de la matriz de información de Fisher. La tenemos acá, reemplazamos este N1 y N2 vienen a ser estos valores. N1 es el total de enfermos y N2 es el total de no enfermos. Entonces tenemos N1, que es 1.721, por N2, que es 6.960, por N, que es el total, 8.681, por T sub 3, que dio 115.426, menos T sub 2 al cuadrado, que da 29.506 al cuadrado, sobre N2, que es 8.681 al cuadrado, por N menos 1, que es 8.681 menos 1. El 8.681 es este total de acá. Y la varianza da 2.406.3357. Estoy redondeando a 4 cifras. El valor del estadístico de prueba viene a ser T sub 1, que es 6.134, menos N1, que es 1.721, por T sub 2, que es 29.506, dividido N, que es 8.681. Entonces esta diferencia al cuadrado sobre la varianza que acabamos de hallar, 2.406,3357. Entonces da 33.63. Entonces es un valor que está muy internado en la cola de un H cuadrado con un grado de libertad. Entonces el valor P es la probabilidad de que un H cuadrado con un grado de libertad exceda este valor de 33.63. Y ese valor P es menor a 0.001. Pues se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencia de un efecto dosis y respuesta que puede indicar o sugerir causalidad, pero en todo caso es una asociación. O sea, aquí lo que estamos diciendo, o lo que está diciendo el test, es que hay evidencia de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Pero mire que tal como está ahí, él no te dice si esa tendencia es creciente o decreciente. Eso tú lo corroboras haciendo una tabla como esta de acá. Eso se corrobora acá. Acá se ve la tendencia lineal clarita, creciente. A mayor dosis, mayor respuesta. Entonces, este test está diciendo que esa asociación dosis-respuesta es importante desde el punto de vista estadístico. ¿Listo? Entonces, ahora veamos cómo lo haríamos en R. Entonces, acá les voy a ilustrar cómo lo haríamos en R. Entonces, para implementarlo en R, necesita estas dos librerías. Una librería que se llama BCD Extra y otra librería que se llama DexTools. Yo las voy a cargar. Sí. Y esta acá. Y siempre me regaña diciéndome que fue bajo versión 363. Que yo les he dicho que no me quería actualizar porque una vez lo hice y me desconfiguró todo y me metí en un lío. Casi no vuelvo a poner todo de normalidad. Entonces, acepto el regaño, pero sigo trabajando. Listo. Entonces, este es el ejemplo de Woodward, el 314 de la página 131 de la edición 1. ¿Sí? Entonces, miren acá. Miren cómo mete los datos. Vean la información. Voy a colocarla acá para que vamos viendo la forma pues, de entrar los datos en esta función de R. Para ver que concuerda exactamente. Listo. Yo espero que ahí se vean los números. Sí. Entonces, mire, en el nivel 1
tenemos 100 y 492. Pero entonces mire cómo le está diciendo R que le gusta que le entren los datos. Le gusta así, 100, 382, 183, 668, 279, 109. O sea, le gusta que le especifiquen primero la primera columna. Entonces, así es que estoy metiendo los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos primeros 6 valores son la primera columna de la tabla de datos, o sea, los enfermos en cada uno de los niveles. Estos son los enfermos en cada uno de los niveles. Ahí van. Y los siguientes son los no enfermos en cada uno de los niveles. Entonces, 492, 1872, 834, 2482, 974 y 306. Entonces, digamos que aquí no hay problema. Especifico la opción matrix y en un vector voy a meter en las primeras entradas lo que me especifique en la primera columna, que son los enfermos en cada uno de los niveles. Y las siguientes entradas son los no enfermos en cada uno de los niveles. Aquí le digo by row igual true, número de filas 2. Enseguida vemos por qué. Porque él trabaja con la transpuesta de este arreglo. O sea, él trabaja con la transpuesta de este arreglo. Y dim names dice respuesta 1, 0. ¿Por qué? Porque mire que en el orden de la tabla, perdón, la primera columna es 1, que representa sí, y la segunda columna es 0, que representa no. Si, por ejemplo, acá estuviera no, o sea, si en vez de sí usted viera no, y aquí en vez de no viera sí, entonces yo cambiaría aquí. Res igual 0, 1. Entonces, de acuerdo a cómo esté la tabla, yo puedo jugar con este aquí, o puedo colocar 1, 0 o 0, 1. Y la dosis de 1 a 6, para que me etiquete estos niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, hagamos esto que está especificado acá en este script y veamos qué es lo que saca. Entonces, miren la tabla. Es la misma tabla que yo tengo acá. Es exactamente esta, pero transpuesta. ¿Se da cuenta? Vea. 100, 492. Que vean, mire que la respuesta es 1, los que están enfermos. Entonces, si usted recorre toda esta fila de acá, es lo mismo que está recorriendo esta columna de acá. 100, 382, 183, 668, 279, 109. Y 183, 668, 279, 109. Y los no enfermos son 492, 1872, que son estos de acá. Que son estos de acá. Vuelvo y empiezo. 492, 1872, 834, 2482, 974 y 306. Entonces, aquí lo que uno debe prestar atención es a la forma en que entran los datos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que lo hagas y verifiques si realmente esta estructura de matriz que le especificaste al script de R refleja los datos que estás entrándole. Y en este caso, sí, mire que esta estructura que hay acá de matriz concuerda exactamente con estos números. Y este dex2 son simplemente descriptivos para dosis, que usted si quiere lo hace o no. Si yo hago acá, si yo ejecuto, miren lo que saca acá. Me saca la frecuencia, el porcentaje de fila y el porcentaje de columna, ¿sí? El porcentaje de columna. Entonces, acá uno, digamos, en este porcentaje de columna acá, observa un patrón creciente. ¿Se da cuenta? 16.9, 16.9, permaneció igual. Y miren, compárelo con este acá. 16.9, 16.9. Espérate.
18, estoy viendo a ver si concuerda con este. Este gráfico lo muestra como al revés. Enseguida lo miramos. Miremos acá, olvidemos el gráfico de mosaico por un momento y veamos lo que pasa acá. 16, 16, 9, 18, 21, 22, 26. Aquí va aumentando. O sea, en los dos primeros niveles, en la dosis 1 y 2, la respuesta medida con este porcentaje, que es similar a lo que yo les estaba mostrando acá en este panel, en este, permanece igual. Pero ahí empieza a subir, 18, 21, 22, 26. Entonces, en la dosis 1, que es nivel profesional, la probabilidad de enfermar es de 16.9. Y en la dosis 6, que se refiere a trabajadores manuales con poco nivel de escolaridad, la probabilidad de enfermar es 26.3. Entonces hubo un ascenso de 16.9 a 26.3. Sí, mire que estoy en el nivel de respuesta 1, que es el que me interesa a mí. Entonces, acá yo creo que se alcanza a ver así. O sea, mire que aquí permanece igual. Estoy yendo como por esta zanjita que hay acá. Y fue como aumentando. Sí, sino que presentada así en esa orientación no la veo. Enseguida vemos la de SAS y se da cuenta que ve uno mejor la tendencia lineal. Pero SAS y R hacen lo mismo. Exactamente. Entonces, este DEX2 es para mirar los descriptivos, pero el porcentaje de columna te muestra si hay o no una tendencia. Entonces ahora corramos el test de Cochrane. Ese es con la función Cochrane Armitage Test. Sí, le dan también reconocimiento pues a Cochrane en la autoría del test. Sí, Cochrane Armitage Test. Mire la función. Hay que tener en cuenta lo que es mayúscula y minúscula acá. Si yo la corro, ahí sale este valor. Entonces dice Cochrane Armitage Test for Trend. Test de Cochrane Armitage para tendencia. Entonces, la data es dosis, que ese fue el nombre que yo le coloqué acá. O sea, acá es casual que este nombre coincida con este. ¿De acuerdo? Yo hubiera podido colocarle aquí cualquier cosa. Pero aquí sí le tengo que colocar dosis. Pero aquí es casual que dose concuerde con este. ¿De acuerdo? Yo aquí le puedo colocar cualquier cosa. Le puedo colocar dosis 1, dosis 1, dosis 1, dosis 1 y él sigue trabajando igual. Sigue funcionando igual. Entonces el test dice, saca un Z, 5.7993, dimensión 6, p-valor 6.66 por 10 a la menos 9. Entonces hay mucha evidencia de que hay una asociación entre la dosis y la respuesta. Pero entonces uno llega acá y dice, pero es que a mí me dio 33.63, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí me dio 33.63. Entonces cuando corro me da este valor, pero observen lo siguiente. Que 5.7993 al cuadrado da exactamente 33.63. O sea, el R trabaja con una aproximación normal. O sea, con un test que tiene una distribución normal estándar. Pero si usted eleva 5.7993 al cuadrado, le da el mismo que nosotros obtuvimos a mano. Mira, 5.7993 al cuadrado da 33.63, que coincide con el que hicimos a mano en el chi cuadrado, 23.63. Entonces mira que hacerlo en R es relativamente fácil. Es muy fácil, es simplemente tener en cuenta que esta expresión de matriz acá requiere la especificación de dim names para que etiquete bien los datos como debe ser. Para que etiquete bien los datos. Él saca otras medidas allí, ¿cierto? Él saca otras medidas, el test chi cuadrado de Pearson, es una tabla L por 2, ¿sí? Y mire que el valor que se obtiene con la chi cuadrado tal cual es cercano al de 33.63. ¿Sí? De hecho, este Manten Hansel acá coincide con el mismo que hicimos a mano. ¿Sí?
Y acá está pues la estructura de matriz acá. Aquí está la matriz con los datos. Entonces se dan cuenta, es muy, muy didáctico, muy fácil de hacer en R. Ahora veamos cómo lo haríamos en SAS. En SAS lo podemos hacer de esta manera. Me sacó de SAS. Voy a acá un poquito, esperemos que le entre aquí al SAS Studio. Entonces, este material que le estoy enseñando le sirve para realizar uno de los puntos de la tarea. Entonces, ¿cómo se hace en SAS? ¿Cómo se hace en SAS? Básicamente, pues la misma idea, solo que acá, yo tengo acá estos datos, lo voy a abrir acá, ya lo puedo ampliar un poquito. Entonces, mire acá el data, yo lo llamo data, status, CHD. Status es el nivel de exposición al factor de riesgo. O sea, aquí estoy especificando estas tripleticas. Entonces, status, enfermedad coronaria, que puede ser sí o no, y el conteo. Entonces, este es el que yo llamo sistema de coordenadas. Entonces, al nivel 1, miren, al nivel 1, que sí tenga enfermedad, hay 100. Entonces, 1, sí, 100. 1. 1. Sí, 100. Entonces, el otro sería 1, no, 492. 1, no, 492. El otro sería 2, sí, 382. 2, no, 1872. Y así sucesivamente. Entonces, miren que en el programa el conteo debe ser hecho por fila, para eso es este arroba, para que él lo haga por fila. Yo hubiera podido colocar este valor aquí debajo. O sea, yo si quiero lo hubiera podido haber hecho así. Lo hubiera podido hacer así. Así también lo hubiera podido hacer. Y quitarle el arroba que hay allí. ¿Sí? Voy a quitar este acá. También funciona. ¿Por qué lo hago con arroba? Porque me cabe más fácil en el slide. Entonces yo aquí selecciono y corro con este muñequito. Entonces mire que acá aparece la tabla. Ahí. Aquí me va a tocar ampliarlo. 1 sí, 100. 1 no, 492. 2 sí, 382. 2 no, 1872, hasta llegar al 6. 6 sí, 109. 6 no, 306. ¿Sí? Pero yo puedo dejar el arroba. Puedo dejar el arroba y hace exactamente lo mismo. Entonces, yo lo hago es porque puedo acomodar más fácil el código en la presentación. Pero miren que tiene lo mismo. 1 sí, 100. 1 no, 492. 6 sí, 109. 6 no, 306, que concuerda exactamente con la tabla que hay acá. Pues ahí tengo ya los datos. Y cómo implemento la prueba de Armitage. Les digo, ProfReg. El ProfReg es uno de los procedimientos más poderosos que tiene el SAS. ProfReg Data igual status HD. Mire que es el mismo nombre de esta base acá. Data igual status HD. Entonces le digo, tables CHD por status. O sea, respuesta en función de X. / trend, que me haga la prueba de tendencia de Armitage, que me saque algunas medidas con intervalo de confianza. De gráficos, hágame el gráfico de mosaico. Y en las tablas no me coloque ni el porcentaje de fila ni el porcentaje total. O sea, es como equivalente
a yo eliminar estas dos de acá. O sea, en la tabla no me coloqué esta frecuencia total, perdón, este porcentaje total, ni este porcentaje de filo. Ese es el equivalente, pues, en R, perdón, en SAS. Y estos son, para que me saque estos otros test. Estos otros test que él saca acá, y él saca otros más, saca muchos más de los que saca el R. Son unos test adicionales. El valor P que sea exacto para la tendencia. Si de pronto está tomando mucho tiempo, entonces le dice que no se demore más de 60, pero yo le puedo aumentar. En este caso no tengo problema. Weight, o sea, que pondere de acuerdo a esta variable. A la tercera, miren que cada tripletica de estas se refiere a un valor de la tabla. Entonces, este weight es necesario en el ProFrec para que él haga la tarea como debe ser. Entonces, corramos todo el programa aquí de una vez. Lo voy a correr. O sea, el programa está en la presentación. Ustedes simplemente lo copian del PDF y lo ensayan en el SAS. A veces, ¿qué sucede? Que cuando copian el PDF se van símbolos que usted no desea. Símbolos que usted no desea, entonces hay que prestar atención. Yo no tuve ese problema. Yo, digamos, copio directamente del PDF y lo puedo copiar a la consola SAS Studio o al R directamente. Veremos que se demora un ratico porque de todas maneras esta es una versión gratuita que tiene que ir a hacer la conexión con la máquina virtual del ODA, del On Demand for Academics de SAS. Él se demora un ratico ahí, pero él lo hace pues eventualmente. Ahí ya. Listo. Pues, ¿qué fue lo que sacó acá? ¿Qué fue lo que sacó? Esta es la tablita. Como yo le dije, él acá en la tabla, él me dice que representa cada valor de la celda. Pues el primero es la frecuencia, 492. Y el segundo es el porcentaje de columna. Entonces mire que el porcentaje de columna aquí para los no enfermos tiene como una tendencia de crecer, pero muy leve. O sea, arranca en 83.11 y termina en 73.73. Y para estos de acá, mire que va en 16.89, 16.95. Acá es curioso la discrepancia que hay con respecto a este de acá. Lo que pasa es que el acá redondea a una cifra. Mire el R acá, 16.9, 16.9. Pero esas dos primeras proporciones son diferentes. 16.89 y 16.95, pero yo redondeo a la primera, me queda 16.9, 16.9. 17.9, 21.21, 22.27, 26.27. ¿Sí? O sea, tiene cierta discrepancia con la de R por el redondeo. ¿Listo? Pero son virtualmente lo mismo. O sea, la tendencia que yo estoy observando acá es una tendencia creciente en la respuesta. Y miren que el gráfico de mosaico, si me lo muestran así del lado, yo la veo mejor. Vea, yo me voy por esta zanjita, por acá. Aquí subió. Aquí subió y subió. Entonces arrancó acá y subió hasta acá. Entonces hay indicio de una tendencia lineal. Sí, hay indicio de una tendencia lineal. Esa sería pues como el uso de este gráfico. Ahora, estadísticos para la tabla. Mire la cantidad de estadísticos que saca. Hay unos que yo ni conocía, pues. Por ejemplo, el coeficiente de incertidumbre CJR, RJC. No sé qué son. Algunos sí, digamos, he trabajado. El Tau de Kendall, el gamma, la correlación de Pearson, la correlación de Spearman. Pero hay muchos, estos son los que él saca. Y entonces uno busca el test de tendencia de Armitage, dalo acá. El estadístico Z es menos 5.7993, que coincide en magnitud con el del R. El del R es 5.7993.
Si usted ambos los eleva al cuadrado, le dan el mismo que obtuvimos a mano. Entonces ahí está pues especificado, y el tamaño muestral es 8681. Entonces esa es la forma en que uno lo hace en SAS o en R. Entonces todo eso que yo acabo de mostrar acá es lo que hay aquí en las notas, ¿cierto? ¿Sí? En unos 15 minutos termino. Entonces es posible que la prueba de asociación chi cuadrado no es significativa. O sea, en general, cuando se cumple el supuesto básico de que hay relación lineal entre el factor de riesgo y los niveles del factor de riesgo, la prueba de tendencia lineal es más potente que la prueba de asociación. O sea, si usted observa una tendencia lineal confirmada ya sea a través del gráfico de mosaico, acá, o a través de los porcentajes de columna, entonces, de todos estos test que hay acá, debería uno elegir el test de tendencia Cochran-Armitage. Bueno, entonces veamos ya la parte final de la clase, que tiene que ver con estimar algo que se conoce como la fracción atribuible. Este es un concepto nuevo, pienso yo, para muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque es que salud pública y en epidemiología no solo se mide con ORs, ni con RRs, ni con proporciones, sino que también se mide con fracciones de riesgo, ¿sí? Entonces hay una que se llama fracción atribuible o fracción etiológica. Es muy importante en salud pública. Entonces, cuantificar la fracción del riesgo de una enfermedad que es atribuible a una determinada exposición. Entonces, digamos, en una población, ¿cuál es el riesgo que se le atribuye a diabetes y cuál es el riesgo que se le atribuye a hipertensión? ¿O cuál es el riesgo que se le atribuye a enfermedad del hígado y a cáncer de pulmón? Pues cada enfermedad tiene una cierta proporción del riesgo que se le atribuye a ella, ¿sí? Entonces es importante cuantificarla. Pues el riesgo atribuible, que se denota con la letra griega teta, mide la proporción de riesgo que es atribuible al factor de riesgo. Pues la obtención de este número permitirá decidir qué tan importante es un factor de riesgo en una población. Entonces yo puedo decir que es más riesgoso fumar o no hacer ejercicio. ¿Cómo puedo yo cuantificar el riesgo de enfermar dado que la persona fuma? ¿Y cómo puedo yo cuantificar el riesgo de enfermar dado que la persona es sedentaria? Entonces hay maneras de cuantificar ese riesgo. Hay maneras de cuantificar el riesgo. Y eso se hace por medio de la fracción etiológica o riesgo atribuible. Este riesgo atribuible tiene en cuenta el riesgo relativo y la prevalencia del factor de riesgo. O sea, se construye con el RR y el factor de riesgo. Y también hay una versión adaptada con OR. Es decir, la probabilidad que ocurra el factor de riesgo, proporción de casos atribuibles al factor de riesgo. Para calcular teta, suma que se toman al azar N sujetos de una población de estudio y que se clasifican de acuerdo a su estatus de factor de riesgo. Luego se les hace un seguimiento y se registra la incidencia de una cierta enfermedad en una tabla de la forma 2x2. O sea, el mismo esquema que hemos venido utilizando para estudiar asociación entre factor de riesgo y enfermedad. ¿Listo? Entonces, si no existiera el factor de riesgo, el riesgo de enfermarse sería C sobre C más D. O sea, si no hubiera una exposición. Si no existiera el factor de riesgo y se observara N personas, se esperaría que enfermaran N por C sobre C más D personas. Entonces, de esta manera, el número real de personas que están enfermas a causa del factor de riesgo está dado por A más B menos esta fracción, NC sobre C más D. Pues, por lo tanto, la proporción estimada de personas que realmente están enfermas a causa del factor de riesgo es 1 dividido A más C, que multiplica A más C menos NC sobre C más D, que se puede escribir como R menos R sub E sobre R, donde R es el riesgo global de enfermarse
A más C sobre N, ¿cierto? O sea, el total de enfermos con respecto al total de la población. R sub E es el riesgo de enfermarse cuando no se está expuesto. C sobre C más D. Pues mire que la fracción etiológica o el riesgo atribuible se calcula en términos del riesgo global y del riesgo E, ¿cierto? Este de acá. Yo creo que esta E acá tiene como un gorrito, permítame yo, una barrita más bien, tiene una barrita acá, mire yo la muestro. Porque es enfermar y este es el complemento, que es no enfermar. Hágalo acá, esta barrita. ¿Sí? A esta fórmula también se llega por medio del teorema de Bayes, pero esta es una forma, digamos, muy didáctica de llegar al riesgo etiológico. ¿Sí? Una forma muy sencilla de llegar acá. Entonces ya tenemos la manera de hacerlo. Mire acá, vea. Puede ser más fácil así, porque usted sabe quién es A, usted sabe quién es C, usted sabe quién es N y quién es D. Pues siguiendo esta fórmula hago primero 1 sobre A más C. 1 sobre A más C. Y hago la multiplicación con A más C menos N, que es el total, este N, por C sobre C más D. Y ahí tiene la fracción. Entonces, ¿esto qué requiere? Si yo tengo varios riesgos compitiendo, yo puedo calcular el riesgo atribuible a cada uno de ellos, pero entonces debo tener una tabla 2x2 para cada factor de riesgo. Entonces, digamos, si un factor de riesgo es fumar, entonces yo tengo la tabla de fumar y tiene cáncer y tiene enfermedad coronaria, sí o no. Pues fuman, sí o no. Y tengo otro factor de riesgo que es sedentario. Es sedentario, sí o no. Y aquí, si tiene o no la enfermedad, necesito tantas tablas como factores de riesgo quiera yo calcularle la fracción etiológica. Entonces, teta gorro mide la proporción de riesgo que es atribuible a la exposición al factor de riesgo. También la proporción de casos atribuibles al factor de riesgo. Tenemos acá un intervalo de confianza aproximado para esa fracción etiológica. Está dada por esta formulita. Esto es el exponencial de más o menos mu, donde mu está dado por esta expresión. Entonces, mire que no es difícil de calcular, sino que es un poquito laborioso y hay que hacerlo con cuidado, porque ustedes tienen la tabla ahí al lado para alimentar esta fórmula acá con las respectivas frecuencias. Luego, hacer estos cálculos acá y tomar el exponencial primero del positivo de este, acá en el numerador y en el denominador. Y después el exponencial del negativo, acá en el numerador y en el denominador. Y eso te debe dar un intervalo para la fracción. De la deducción de teta gorro solo es válida cuando N es una muestra aleatoria de individuos enfermos, a la cual se les hace un seguimiento después de clasificar a los individuos con respecto a la exposición o no al factor de riesgo. Note que, por lo tanto, esta estimación no incluye a todos los estudios de cohorte. Por ejemplo, no incluye aquellos estudios en los que el tamaño de los grupos iniciales se fijan arbitrariamente al inicio del estudio. Sin embargo, esta fórmula, teta igual a R menos R barra sobre R, se puede usar como definición de riesgo atribuible sin importar cuál sea el factor de riesgo de la enfermedad. Pues están viendo que esa es la fórmula general. En ocasiones, si no se tiene un diseño donde N es aleatorio, teta puede estimarse juntando información de 2 o más estudios. O sea, en metaanálisis se puede hacer usando teta gorro igual a R menos R de E barra sobre R. La metaanálisis son, digamos, estudios que se basan en otros estudios publicados. Y usted puede, pues, tomar esta fórmula de allí. Pero independiente de si la muestra es aleatoria o no, uno siempre con esta fórmula puede calcular la fracción etiológica. Entonces, aquí está esta proposición. Yo veo, este es el que yo les digo que es con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, esta parte no le voy a gastar rato, sino que es para convencerlos de que
hay dos maneras de llegar a la fracción etiológica. Con este razonamiento sencillo que hacen acá, llegan a esta fracción. O mirándolo por el teorema de Bayes, que es teoría pues estándar de probabilidad. Acá me va a saltar este, pero yo espero que ustedes lo lean. También es posible que la clase siguiente arranque acá, porque ya, digamos, está muy tarde y para entrar en estos detalles no. Entonces, voy a dejar esas dos opciones. Esta pues el teorema de Bayes. Mire que esta cantidad acá es aplicando el teorema de Bayes. Cuando el teorema de Bayes llega a R menos R de E barra sobre R, es la fracción etiológica. ¿Sí? Entonces es mirando pues los detalles que hay allí. O sea, esto se puede demostrar de esta manera, vía teorema de Bayes. Ahí no me voy a detener mucho y voy a terminar con el ejemplo. El Shurey et al. Usan datos de 22 distritos de la fase inicial del Scottish Heart Study, estudio escocés de salud cardíaca, Scottish Heart Study, para estimar la prevalencia de fumar en hombres escoceses a lo largo de su vida media. Esta estimación fue de 0.392. Para el momento de la publicación, o sea, son fumadores pues altísimos. Para el momento de la publicación no había disponibles datos de incidencia. La siguiente tabla muestra datos relacionados con presión sistólica en la sangre. Presión baja o alta, y hay 4.920 con presión baja y 124 con presión alta. Que sean 180 miligramos de mercurio y 180 miligramos de mercurio. La prevalencia de presión alta se estima como 124 sobre 5.044, que sería 124 sobre la suma de estos dos. Desde el estudio Framingham, es un estudio en otro país, se encontró que las estimaciones de los riesgos relativos de presión alta y fumar eran 2.8 y 1.9 respectivamente. Pues con esta información se pueden estimar los riesgos atribuibles a presión alta y fumar. Pues el teta de presión alta, el teta de fumar. Entonces mira que esta fórmula que tenemos acá, mire que no está haciendo uso directo de una tabla 2x2. Yo aquí no tengo esa información. Pero con esta formulita que yo tengo acá y estos datos de prevalencia, yo puedo calcular las tasas, las fracciones etiológicas. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces para presión alta, la fracción etiológica es 0.0246, que es este valor que nos dio acá, con esta información que teníamos en esta tabla, que multiplica 2.8 menos 1. El 2.8 ¿de dónde vino? De otro estudio, del Framingham. Mire que este es el Scottish Heart Study, pero del Framingham usted puede tomar información. Los médicos gastan una gran cantidad de tiempo haciendo revisiones y seguimientos de literatura para encontrar esos números, y tienen unos aplicativos, creo que hay uno que se llama Cochrane, no Cochrane directamente, no Cochrane, que fue formulado por unos investigadores en Barcelona, que permite hacer esos seguimientos de literatura a fin de encontrar números de este estilo. Eso se hace mucho cuando se hacen metaanálisis. Es un tema pues que no cubrimos acá, pero que está muy, tiene mucha actividad recientemente. Entonces aquí tenemos 2.8 menos 1 por 1 más 0.0246, que multiplica 2.8 menos 1. Mire que es esta formulita de nueva. Siguiendo esta fórmula, calculamos esta fracción, 0.042. Y para fumar, vea que el 1.9 y el 0.39 fue del Scottish Heart Study y el 1.9 fue del Framingham. Combinando esa información, la fracción etiológica de fumar es 0.261. Entonces aquí dice aproximadamente el 4.2 de los casos de CHD son atribuibles a presión sanguínea. O sea, aproximadamente el 4.2, en realidad debe ser 4.2, de los casos de enfermedad coronaria o cardiovascular se atribuyen a presión sanguínea alta, mientras que el 26.1 de los casos
de enfermedad coronaria se atribuyen a fumar. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, fumar es un factor de riesgo más importante que la presión alta para el CHD. Entonces, mire que aquí le atribuimos a fumar un 0.261 y aquí le atribuimos a presión alta un 0.042. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, tiene un riesgo atribuible más alto fumar que presión alta. Veamos otro ejemplo. 1905 hombres entre los 50 y 54 años fueron observados durante 10 años. Este es el Scottish Angel Study. Los 6 individuos son una muestra de voluntarios no enfermos de enfermedad coronaria de la población americana. No, este es de otro, este no es Scottish Angel. Estos son otro seguimiento. Debe ser el Framingham. Los datos. Entonces, evento coronario sí y no, fuma sí y no. Entonces, aquí tenemos estos 4 valores, 166, 1176, 50 y 53. Entonces, CAE, fumar y F, evento coronario. Entonces, la probabilidad de fumar acá estimada, todas estas debían tener gorrito acá, todas estas probabilidades estimadas es 216, que es la de tener un evento coronario. La probabilidad de enfermar es 166 más 50, que es 216 sobre el total, 1905. Sí, sería A más C sobre N, que es 0.1134. La probabilidad de enfermar, dado que no está expuesto, es 50 sobre 563. Entonces, la fracción etiológica es 0.1134 menos 0.0888 dividido 0.1134, que es 0.2169. ¿Sí? Y el intervalo de confianza, aquí estoy calculando el riesgo atribuible a fumar en otra cohorte diferente. Entonces, mire que el riesgo fue muy similar al que encontramos en el estudio que combinaba el Scottish Angel y el Framingham, 0.261, y aquí fue 0.2169. Entonces, siguiendo esta formulita, haciendo pues todos los cálculos acá, teniendo en cuenta pues este exponencial de más o menos mu, sin entrar en mucho detalle, yo espero que ustedes revisen los cálculos y si hay algún error me lo hagan saber. El intervalo de confianza para la fracción etiológica poblacional es de 0.087, 0.4455. Incluye este de acá. O sea que pudiera llegar incluso al atribuírsele al fumar el 44.5% de los casos. O sea que fumar no es solo un factor de riesgo importante para enfermedad pulmonar, sino también para enfermedad coronaria. Entonces voy a dejar de presentar acá. Y si tienen alguna pregunta, este puede ser el momento de responderla. ¿Sí? Profe, Sí, Miguel. ¿cuándo es la próxima asesoría, por favor? La otra semana. Ya la de esta semana, ya la completamos, asistieron algunas personas allí y yo generalmente las estoy publicando el fin de semana. Es que la otra semana, hasta ahora, hasta donde yo sé, ya no hay pico y cédula, ¿cierto? Pero yo de todas formas tengo reuniones y cosas, entonces yo les doy ese horario de atención que va entre 1:30 y 2 horas la otra semana. Trataré, el lunes no puedo porque tenemos reunión de todos los profesores de la escuela para un informe de autoevaluación de la acreditación de la maestría. Entonces, estoy ocupado toda la mañana en esa reunión haciendo unos ejercicios que hay que hacer allí y llenar unas cosas, pero trataré de que sea temprano. ¿Para cuándo es la entrega de la tarea? El 4. 4 viene a ser jueves. Sí, 4, jueves o viernes. Viernes. El viernes, sí, yo trataré que sea por ahí el miércoles, martes o miércoles. Yo miro bien el fin de semana, Miguel, y en el Classroom lo coloco. Entonces, de nuevo, muchachos, estén revisando correo. Ya más o menos se han dado cuenta cómo me comunico yo, por correo y por Classroom. Entonces, para que vean ahí en las publicaciones cuándo será la próxima asesoría. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos veremos por acá la semana entrante.